Comienza nuestro espacio Voces del Poder a esta hora de la mañana en un panel parlamentario. Tenemos dos diputadas esta mañana invitadas al estudio de CNN Chile Radio. Nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real, con nosotros. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por hacer un alto en medio de la campaña. Sí, hoy día partían los letreros y todo. ¿Con palomas o sin palomas su campaña? Con palomas, Con palomas sí, la gente tiene que vernos en las calles. ¿Y la suya, diputada? No, la mía es más austera. Sin palomas. Sí, yo tengo balconeras que vecinos y vecinas que puedan ponerlas, Ajá. por supuesto, las van a poner ahí visibles en sus casas. Quedan 29 días exactamente para la elección, ¿eh? Estamos ya en tierra derecha. Es el 16 de noviembre. 16 de noviembre, sí. ¿Y cómo va la campaña todo esto? Bien, bueno, yo llevo 8 años de parlamentaria y con un trabajo muy fuerte en terreno. La verdad, soy la única mujer diputada del distrito y generalmente las mujeres tenemos más cercanía ahí con la comunidad. Distrito 11, las comunas de Vitacura, Las Condes, Barnechea, La Reina y Peñalolén. Así que la verdad que hemos hecho un trabajo tremendo, incluso en pandemia, nunca paramos. Así que yo creo que la gente está comprometida y estoy muy agradecida del cariño que me dan todos los días. ¿Y usted, diputada Plasencia? Bueno, ¿Candidata en el distrito? 10. 10. Diputada en ejercicio, mi primer periodo ha sido bien intenso, pero también muy bonito. La verdad es que hemos tenido una conexión bien importante con la gente de las comunas. Son comunas en un distrito muy diverso, también muy desigual, y una de las cosas que hemos hecho justamente es tratar de nivelar hacia arriba. Creo que las personas tienen derecho a vivir dignamente y ahí hemos estado trabajando en varios temas: seguridad, vivienda, también recuperación de espacios públicos, entre otras cosas que les interesan a la gente. Y lo último, ¿no tan ambiente electoral? ¿Hay como ganas o no? Un poco menos que otras veces. Yo creo que, bueno, primero hay pocos recursos, el país se ve bastante reprimido en términos de recursos. Veo también que hay mucha gente que quiere trabajar volanteando justamente por la falta de ingresos, eso es preocupante. Y también ha habido muchas elecciones en los últimos años. Yo creo que la gente quedó bastante agotada con tantas elecciones en la época de las constituyentes. Esta es la elección 15 en los últimos 4 años. Ha sido brutal, una pérdida muy una pérdida de recursos enorme. Yo me opuse desde el primer día a los procesos constitucionales y a toda esa pérdida de recursos que generaron. Entonces, la verdad que además de generar una pérdida de recursos enormes, ha sido un agotamiento tremendo para la gente y no llegamos a nada finalmente. ¿Qué podría ve ser usted, en el diputada? Congreso. O sea, lo primero yo creo que hay que decir es que nunca la democracia es una pérdida de recursos. Y creo que la manifestación democrática, donde se exprese la diversidad de nuestro país en elecciones, es fundamental para sostener el sistema democrático. Efectivamente no es lo único y creo que hay que buscar una manera de descomprimir, ¿no?, una gran cantidad de elecciones, pero yo creo que de aquí en adelante ya se va a normalizar, ¿no?, la periodicidad. Y lo que sí creo es que las personas ahora ya están con disposición de empezar a evaluar de manera más concreta cuáles son las propuestas de los candidatos y candidatas presidenciales. Ahí yo creo que Janet Jara hoy día en la franja electoral va a dar una sorpresa. Y por otro lado, el cómo tenemos un parlamento que les permita a nuestros candidatos, en este caso a Janet Jara, tener posibilidad de llevar adelante las propuestas que plantea. ¿Es más importante la parlamentaria que la presidencial? He escuchado ese comentario fuera de micrófono en algunos parlamentarios. Para mí, y es como lo que nosotros hemos visto, que es, digamos, están íntimamente ligadas. Para nosotros no es posible desconectar la parlamentaria de la presidencial, toda vez que para llevar adelante un programa de país, un programa de gobierno, necesitamos un Congreso que lo posibilite. Hemos visto cómo finalmente, principalmente sectores de la ultraderecha, ¿no?, Partido Republicano, Nacional Libertario, han obstruido cosas que son de primera necesidad de la ciudadanía. Ministerio de Seguridad Pública lo votaron en contra, Sistema Nacional de Cuidados lo votaron en contra, 40 horas las votaron en contra, y así sucesivamente, ¿para qué decir la reforma de pensiones? Entonces, estamos claros que el sistema político es diverso y está bien, tenemos que tener voluntad de ponernos de acuerdo, esa es la idea de la democracia, pero cuando hay algunos que solo se obstruyen, bueno, ahí ya nada que hacer. Diputada, bueno, aquí me aludieron directamente. Bueno, primero decirle que obviamente que el Parlamento es fundamental. Al expresidente Piñera no lo dejaron gobernar, lo llenaron de acusaciones constitucionales, incluso le hicieron acusación constitucional al ministro de Salud por poner vacunas. O sea, ya era una cosa de loco. Trataron de derrocar el gobierno por la fuerza, con todas las manifestaciones, quemando las iglesias, quemando las plazas, el que baila pasa.
el 18 de octubre es una fecha negra para nuestro país. Desde ahí comenzó la debacle de nuestro país. Desde ahí hemos ido empeorando cuando estábamos en esa época a punto de entrar incluso a ser un país desarrollado, el mejor país de Latinoamérica, y de ahí en adelante ha sido realmente muy malo para Chile. Lo bueno, sí, espérame un segundito, sobre lo que decía la diputada Plasencia, que nosotros nos hemos opuesto a ciertas cosas, obviamente que nos hemos opuesto a ciertas cosas. O sea, al Ministerio de Seguridad, obviamente que entregarle miles de millones a un ministerio para entregar más burocracia y amigos del presidente sentados en un escritorio no tenía ningún sentido. Esos recursos tenían que ser entregados directamente a los policías en la calle y a quienes están ejerciendo su rol fiscalizador en la calle. Tengo que interrumpirla un segundo porque tenemos una información de último minuto y necesitamos compartirla con ustedes y con nuestros televidentes también y auditores. Tiene que ver con el accidente del helicóptero Black Hawk que estaba desaparecido. La FACH ha informado hace minutos, nos llegó esto recién, que durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero Black Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave, estoy leyendo el comunicado, fue hallada con sus 4 ocupantes en el interior, encontrándose 3 con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido. En estos momentos se están realizando labores de rescate, empleando para ello aeronaves y personal para SAR, dice el comunicado. Adicionalmente, la institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados. En el último párrafo, la FACH dice que reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles. La noticia entonces es que se ha encontrado el helicóptero Black Hawk con 3 tripulantes con vida, uno de ellos lamentablemente fallecido, en un escenario en todo caso que algo de tranquilidad entrega a esas 3 familias de los tripulantes que fueron encontrados con vida y que da ya por lo menos la certeza respecto a lo que ocurrió en horas de incertidumbre que tenían en vilo, por supuesto, a todas las Fuerzas Armadas y en particular a la FACH. De hecho, la ministra de Defensa había planteado bien temprano esta mañana, Adriana del Piano, que estaban desplegados todos los recursos necesarios para poder encontrar a esta aeronave y dar con el paradero de la tripulación, sobre todo. Eso es lo que había dicho bien temprano durante esta mañana a través de las redes sociales. Ahí está la información. Ya estaremos con más detalles para saber en qué condiciones se encuentran los 3 tripulantes. Era una información, diputada Plasencia, diputada de Real. Muy importante, ¿no? Sí, bueno, mis condolencias a la persona fallecida. Por supuesto, nos sumamos. Y tranquilidad también a las familias de los 3 que encontraron con vida. Lo importante era hacer el hallazgo rápido. Y tener la certeza, claro. Esa incertidumbre, estar en vilo tanto tiempo, debe ser muy angustiante. Bueno, diputadas, vamos a uno de los temas importantes de la semana. La salida del ministro Diego Pardo del Ministerio de Energía a propósito de este cobro doble que se hizo en las cuentas de luz. Diputada Plasencia, primero me gustaría conocer su visión sobre cómo se resolvió este tema desde el punto de vista político primero. Bueno, era urgente resolverlo rápidamente. Creo que la responsabilidad política tenía que ejercerla, ¿no? El presidente, hacerla valer. Me parece que actuó correctamente, sin embargo creo que esto es más profundo y no se resuelve solo con la salida del director de la Comisión Nacional, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y con la salida del ministro. Yo creo que aquí hay que revisar cómo es que finalmente se están haciendo los cálculos. Creo que no hay un error, hay una metodología que beneficia a las distribuidoras y por otro lado perjudica a la ciudadanía. Entonces, como necesitamos que existan mecanismos de fiscalización que sean mucho más efectivos y sobre todo ver cómo se revisan esos contratos para el futuro. No puede ser que las personas en cuestiones tan esenciales tengan un sobrecobro, no existan mecanismos de devolución y compensación efectivos, rápidos. Esas personas pagaron más de un 20% desde el año 2017 en adelante. Entonces me parece que ya errores aquí no hay, ¿no? Diputada del Real. Bueno, más que error hay que llamarlo una negligencia, y es una negligencia brutal porque lleva muchos años. Esto partió con un error de cálculo en el año 2016 en el gobierno de la expresidenta Bachelet. En esa época no se notó tanto porque la inflación era muy baja
Luego, en el gobierno de Piñera vino la pandemia, entonces hubo un congelamiento de las tarifas y por lo tanto esto no se dio. Pero cuando se descongelan las tarifas del año 2024 y con la inflación que tenemos hoy día de más de un 3%, este año se piensa llegar a un 4%, impacta fuertemente. Las tarifas de la energía corresponden a un 2,2% de la canasta básica con la cual se compone el IPC. Sí. Y esto, el problema no solamente es que sube el IPC directamente a través de este porcentaje que influye en la canasta básica, sino que las empresas utilizan energía. Entonces, los costos de los productos asociados también a la electricidad que se han traducido a precio también han impulsado hacia arriba la inflación. Y esto no solamente es entonces un sobrecosto que hemos pagado todos en las cuentas de la luz, sino que es un sobrecosto que hemos pagado en la UEF, en todas las deudas que se cancelan en UEF, todos quienes tienen crédito hipotecario. Claro, como un efecto de segunda vuelta. Y eso es un monto gigante, muy difícil de calcular. La Contralora Dorothy Pérez, de hecho, tomó el caso, va a hacer una investigación exhaustiva. Por otro lado, desde la Cámara se piensa hacer una comisión investigadora y yo creo que hay que finalmente llegar a entender de qué monto estamos hablando, porque tiene límites insospechados, sobre todo que no quedarse solo los 100 millones de dólares del impacto directo de lo que se cobró más en las cuentas. Exacto, porque hoy día todos los chilenos han pagado un sobreprecio en todas sus deudas indexadas en UEF. Y eso es gravísimo, diputada, y por mucho tiempo además. Diputada Plasencia, ¿usted cree que hubo negligencia efectivamente de parte del gobierno y del ministro de Energía en particular o de la Comisión Nacional de Energía que depende del ministerio? Yo creo que la responsabilidad política da cuenta de que se pudo haber hecho más, ¿no? Y eso es indudable. Y me parece que en ese caso la decisión del presidente es correcta, así como sacar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo, aquí el tema es más profundo. El tema es que el Estado no está pudiendo controlar una cosa que es esencial, un servicio esencial para la ciudadanía. Y ahí es donde yo me cuestiono, entonces, las personas pueden en un sistema de libre mercado como el que tenemos elegir a qué distribuidora. No, ¿cierto? Claro, no hay posibilidad. Entonces hay un monopolio de hecho. No, claro, pero yo creo que es un monopolio natural y en una industria regulada. Entonces creo que hay que tener mayores niveles de control, mayores niveles de fiscalización, una rendición de cuentas mucho más transparente y por otro lado mecanismos efectivos para que cuando esto se detecte y que se detecte a tiempo sea compensable para la gente que se ve perjudicada. Pero habrá devolución. Habrá devolución en enero, decía el ministro García esta mañana. Pero ojo, el daño ya está hecho y el perjuicio ya se vivió por parte de las familias chilenas desde el año 2017 en adelante. Entonces creo que relativizar el hecho de que porque acá se va a compensar no es, digamos, el daño ya está subsanado. Sí. Me parece que no es correcto. El tema es que quienes estaban a cargo de ver el tema de la fórmula para calcular el costo de la luz para las personas eran entes gubernamentales, era de parte del servicio público, el ministro, este director que sale. No, pero eso es una comisión técnica. La comisión técnica y todo el aparato, pero es una comisión que tiene que ser verificada finalmente por el Ministerio de Energía. O sea, por algo existe un ministro y existe una burocracia gigante de profesionales muy bien pagados que están a cargo de esto. Entonces no podemos decir que, bueno, pasó, vamos a devolverle, porque lo que yo te decía hace un rato atrás, esto es un impacto mucho más grande, es una bola de nieve. No es que les vamos a devolver tanta plata, no, claro, porque no solamente quienes pagaron la luz, es todos quienes pagaron crédito hipotecario, es la inflación que tuvo el país, e incluso el que compró un kilo de pan, porque finalmente los precios suben por la inflación, entonces todo va relacionado y hemos tenido hoy día, se pensaba llegar a una inflación de un 3%, se va a llegar a cerca de un 4%, justamente por este tipo de errores. Diputada, ¿y usted está de acuerdo en que acá, más que una reposición de los recursos, debe haber también una compensación a los clientes? ¿Estaría de acuerdo con una idea de ese tipo? Yo creo que sí, pero yo creo que es un tema que finalmente en quien yo confío en la Contralora. Yo creo que la Contralora ha dado muestras de imparcialidad. Con un software logró detectar miles de licencias médicas fraudulentas. Pero la Contralora puede determinar qué pasó dentro de la CNE, pero no si es que eventualmente habrá compensación. U otro no, claro, pero finalmente tenemos que llegar al fondo del problema, tenemos que llegar a encontrar las responsabilidades, tenemos que calcular los montos y tiene que haber compensaciones. El tema es cómo esto se evita en el futuro. Y yo creo que ahí hay un tema que algunos sectores políticos se niegan a abrir.
Porque eso significa, ¿Cuál es ese tema en particular? porque eso significa tener más control sobre las empresas. Pero ya está súper regulado el sector. El tema es que los mecanismos de fiscalización, al parecer, de fiscalización y control, no son suficientes. Y como decía antes, la rendición de cuentas tampoco es tan efectiva. Entonces creo que tenemos que hacer que esto sea más eficiente, que sea más efectivo, que tenga al centro no el beneficio primero de las empresas, sino que el asegurar un servicio de calidad para las personas y que éstas puedan obtenerlo, digamos, en buenas condiciones, cosa que tampoco pasa en algunos lugares. El tema de la distribución es muy deficiente en varios sectores de nuestra capital. En el Distrito 10 pasa, por ejemplo, como los niveles de mantención del alumbrado público son deficientes, la cantidad de basura que existe por parte de quienes hoy día están encargados de mantener aquello y tú ves el perjuicio que tiene para las personas. La reposición de los servicios son lentas y compensaciones, digámoslo, prácticamente no existen. Diputada, ¿usted está abierta a ese debate de fondo? Yo creo que el debate hay que darlo, pero me parece que quien debería haber controlado y fiscalizado y tiene las herramientas de control es el ministerio y son todos los funcionarios del ministerio. Si ahí no han puesto a las personas adecuadas, el presidente Boric cuando entró a este gobierno dijo que iba a ser el gobierno de los mejores y hoy día hemos visto que han puesto a muchos amigos, a muchas personas sin las competencias, no ha habido la eficiencia y el control adecuado en muchas áreas y en esta por supuesto que también. Entonces me parece que el ministerio tiene que funcionar, el ministro tiene que funcionar, las personas tienen que ser la idónea y hacer los controles adecuados. Sí, claro, pero Catalina, también permíteme decirte Lo que último, esto en el gobierno de Sebastián Piñera tampoco se detectó y por cierto nadie pagó la responsabilidad política porque no lo detectaron. Al menos acá se detectó y se hicieron valer la responsabilidad. Bueno, pero cuando después de congelar las tarifas, será el momento de revisar, cuando iba a haber un sobreprecio. Piensa tú que hubo un 47% de sobreprecio de eléctrica si la pregunta es muy simple. ¿Lo promovieron? Mira, yo no te ¿Promovieron la revisión de los contratos? No lo hicieron, porque aseguraron las ganancias de las distribuidoras. Eso fue lo que hicieron. Mira, acá está jugando al empate de qué gobierno tuvo la culpa. El gobierno que le sucedió esto era el del presidente Boric, el que tuvo que asumir la responsabilidad del ministro. Es algo grave para la gente y se hicieron valer las responsabilidades políticas. En el gobierno de Sebastián Piñera se omitió. La diputada Alejandra Platense, la diputada Catalina del Real. Con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa. 9:57, seguimos conversando de otros temas de actualidad al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder. Segundos faltan para las 10 de la mañana. Están con nosotros la diputada Alejandra Plasencia y la diputada Catalina del Real en nuestro panel de esta mañana. Conversemos ahora sobre las situaciones que afectan a dos figuras importantes en el ámbito político. Por un lado, a Joaquín Lavín, diputado quien está en un proceso judicial en curso también, lo mismo con el exalcalde Daniel Jadue. Y me gustaría, diputada Plasencia, partir con la situación de Daniel Jadue a propósito de que el Tricel ha desestimado el reclamo que había presentado la defensa del exalcalde de Recoleta. Definitivamente no podrá ser candidato a diputado en el Distrito 9. ¿Cómo ven ustedes esta decisión del Tricel? Bueno, una lástima porque evidentemente es legítimo que hubiéramos esperado que pudiera ejercer su derecho, ¿no?, a ser candidato. De hecho, por esa razón fue inscrito. Y creemos que en el Distrito 9 él tiene un reconocimiento a la labor que realizó como alcalde y también, por cierto, es un liderazgo que a nivel nacional sigue siendo bastante reconocido. Esperamos en todo caso que esto se clarifique lo antes posible. Su situación judicial es de preocupación, de la primera preocupación, digamos, que tiene él hoy día en su vida diaria y por lo tanto esperamos que sea favorable. Pero ya a se agotaron las posibilidades que tiene, digamos, no va a poder ser candidato. Al parecer sí, yo no tengo claro si queda todavía alguna otra posibilidad, algún otro recurso. Entonces finalmente lo que queda es aceptar esta decisión, evidentemente, no hay otra realidad que asumir. Sin embargo, creo que el proceso judicial que sigue su curso permita
digamos, a Daniel Jadwe demostrar su inocencia. Diputada del Real, ¿cómo usted A mí me parece muy lógico en el fondo el fallo del Tricel, porque realmente yo creo que hoy día la política y las cámaras de diputados están lo suficientemente desprestigiadas como para seguir postulando personas que tienen causas judiciales y de todos los sectores. Aquí no estoy hablando solamente del señor Jadwe, que tiene varias causas pendientes, que si bien a lo mejor no eran impedimento hoy para ser candidato, sí, en el minuto de inscribirlo sí tenía esos impedimentos. Y también, por supuesto, todos los demás que puedan tener algún tipo de causa de ese estilo. Yo creo que la gente está aburrida de que los parlamentarios aparezcan hoy día con desafueros. Tenemos varios parlamentarios desaforados. Sí. Está aburrida de que los parlamentarios no estén en el lugar de trabajo como es la sala. El que el otro día haya tenido que parar la sesión y suspenderse es una verdadera vergüenza. Y eso además es una competencia muy desleal para nosotros, porque nosotros yo estaba dentro de la sala, entiendo que la diputada Plasencia estaba en una comisión también. En la Comisión de Acusación Constitucional contra el ministro, yo presidiéndola, exacto, haciendo mi trabajo. Lo entiendo, por eso nosotras estábamos haciendo nuestro trabajo, pero había muchos parlamentarios, incluso de mi distrito, incluso el diputado de Renovación Nacional, el diputado de Bópoli, que no estaban en el Congreso ni en Valparaíso. Y no se pudo sesionar por falta de quórum. Es una competencia totalmente desleal, porque nosotros obviamente que también estamos en campaña, también estamos perdiéndonos muchas actividades, muchas inauguraciones, muchas reuniones por estar en Valparaíso, pero nuestra labor principal es estar en Valparaíso. Yo me quedo allá de lunes a miércoles, incluso hasta el jueves, al ojo allá. ¿Diputada? Entonces no pierdo tiempo, no es perder tiempo, pero en el fondo hago mi trabajo primero allá y luego vuelvo a Santiago a poder estar con la gente y a participar de las actividades que tengo que participar. Diputada, y a propósito de esa situación del Congreso, el funcionamiento, la percepción ciudadana también, ¿cómo ve la posibilidad de que otro diputado más, en este caso Joaquín Lavín, pueda ser desaforado? Porque ya la Corte de Apelaciones dio luz verde a ese desafuero, queda una instancia de apelación todavía en la Corte Suprema donde va a llegar la defensa de Lavín, pero hay otra señal también bien clara del camino. Bueno, está dentro de los casos que yo le decía, o sea, yo creo que han sido muchos los casos que se ven muy mal. Este diputado, entiendo, no está postulando, tampoco es de mi partido, y bueno, la Fiscalía tendrá que actuar y se verá el curso que sigue esto. ¿Cómo ve ese caso, diputada Plasencia? Yo, más que el caso particular, ahí sí comparto que primero es una buena señal que la justicia haga su trabajo. Finalmente, después de investigaciones, se llega a una convicción que permite tener pruebas para los desafueros. Y el fuero parlamentario es muy importante justamente para proteger la labor parlamentaria de posibles presiones, amenazas, de la libertad del ejercicio parlamentario. Pero cuando esto se ve, ¿cierto?, vinculado y existen pruebas suficientes para decir, bueno, tenemos que llevar adelante un juicio, ¿no? Porque aquí estamos hablando de casos de corrupción, de malversación de fondos públicos, de cohecho y otra serie de situaciones que son incluso delitos sexuales en algunos casos. Sí. Bueno, esto tiene un procedimiento que el tribunal autoriza. Y yo creo que es una buena señal que en el fondo, cuando hay pruebas suficientes, esto finalmente ocurra. Ahora, yo sí creo que la falta de credibilidad de la institucionalidad democrática es algo que no es nuevo, pero que se ha ido profundizando con algunos discursos. Y yo creo que denostar instituciones permanentemente, instalar discursos de odio respecto de sectores políticos, más allá de los legítimos debates en torno a diferencias, ¿no? De cómo nos ponemos de acuerdo frente a un tema que creemos que es común y necesario para la ciudadanía. A mí me parece que hay discursos que sí promueven. Como el de Kim, ¿no? por ejemplo. Yo creo que hay sectores de la ultraderecha, y no estoy hablando en particular de un partido, ¿no? Porque además se ve con toda esta red de bots pagados muchas veces por redes sociales que denostan la diversidad de nuestro Parlamento, por ejemplo, que denostan la labor parlamentaria. Y sin ir más lejos, más allá de que después haya intentado clarificar, el mismo José Antonio Kast dijo que el Parlamento no era tan relevante, ¿no? Y yo creo que esos fallos, si es que fue un fallo, yo creo que finalmente lo cree así, van minando, ¿no? Lo que legítimamente hacemos muchos de nosotros que estamos en el territorio, que hacemos nuestra labor parlamentaria con toda responsabilidad, que tenemos no solo buena asistencia,
sino que estamos en paralelo generando trabajo legislativo, haciendo nuestro trabajo en comisiones, y lo que decía Catalina me parece importante. O sea, acá se ha hecho públicamente una denostación porque se hacen funas públicas de situaciones que no se clarifican después. Diputada del Real, ¿qué dice sobre esa alusión? Bueno, la diputada Plasencia no era diputada en la época del año 2019, en el octubrismo, y eso sí que fue una guerra tremenda contra el Parlamento y desde la extrema izquierda. O sea, la verdad que la cantidad, ahí sí que de bots y de gente afuera denostándonos y tratando de hacer caer el Parlamento, fue brutal. A mí me tocó pasar barricadas, me tocó incluso gente de su sector que asusaba las marchas afuera, denostaba a los policías. Afuera del Congreso, sí, claro, fuera del Congreso, denostaba a los policías, estaban ahí donde en el fondo se estaban sucediendo todos estos actos de violencia. Y además después el presidente Boric no solamente congratula y alaba a la primera línea en el ex Congreso Nacional, sino que les da pensiones de gracia. Entonces, ese sí que es respaldo a la violencia. O sea, la verdad que me extraña que sea tan dura con ciertos sectores y no vea que desde su propio sector sí han habido fallas graves con respecto a la institucionalidad de Chile. Mi sector, no tengo claro a qué se refiere con mi sector. Yo soy militante de un partido político de la extrema que izquierda. no es extrema izquierda. De hecho, nosotros somos un partido político que está en la institucionalidad democrática, hoy día gobierna, y ha sido así, digámoslo, desde la vuelta a la democracia, porque antes estuvimos proscritos, fuimos perseguidos por la dictadura que tu sector político se apoya. La diputada Alejandra Plasencia y la diputada Catalina del Real con nosotros esta mañana en Voces del Poder, nuestro panel de conversación de este viernes. Gracias por haber venido, diputada. Muchas gracias. Que estés muy bien.